quien como Dios, bienvenidos a la Semilla del Maestro, un espacio de intimidad con Jesús para tu alma a través de la palabra. Hoy es jueves de la tercera semana de Cuaresma, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, jueves vocacional. Seremos tus manos para construir un mundo nuevo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La liturgia de la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, versículos del 14 al 23. Otro día Jesús estaba expulsando un demonio. Se trataba de un hombre mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar y la gente quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron: Este echa a los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: Una nación dividida corre a la ruina y los partidos opuestos caen unos tras otros. Si Satanás también está dividido, ¿podrá mantenerse su reino? ¿Cómo se les ocurre decir que yo echo los demonios invocando a Belcebú? Si yo echo los demonios con la ayuda de Belcebú, ¿los amigos de ustedes con ayuda de quién los echan? Ellos juzgarán lo que ustedes acaban de decir. En cambio, si echo los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el fuerte bien armado guarda su casa, todas sus cosas están seguras. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quitará las armas en que confiaba y distribuirá todo lo que tenía. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seremos tus ojos para así mirarnos con ternura. Y tu misericordia para escuchar sin juzgar. En el Santo Evangelio de hoy nos presenta que un hombre había quedado mudo a causa de un demonio que lo tenía poseído, y Jesús va a curarlo. De allí muchos quedan admirados, pero otros empiezan a cuestionar la curación atribuyendo a Belcebú esta curación de parte de Jesús. Belcebú era el príncipe de los demonios, y Jesús, que conoce todos los pensamientos, trata de hacerlos caer en cuenta que si Satanás es malo, ¿cómo va éste a sacar algo malo que está actuando a su favor? Sería como decir que Satanás está dividido. Y que comprendieran que si echa a los demonios con el dedo de Dios, entonces comprenderán que el reino de Dios ha llegado a ellos, dice Jesús. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 700, dice: por el dedo de Dios, expulso yo, quiere decir Jesús, los demonios. Si la ley de Dios ha sido escrita en las tablas de piedra por el dedo de Dios, la carta de Cristo entregada a los apóstoles está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón.
El numeral 385 dice: Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas, y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Decía San Agustín: buscaba el origen del mal y no encontraba solución, y su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo, porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor, que es Jesús. De allí nos lleva al numeral 309. Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo, ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta: la bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada, que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Pero ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinita, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. El numeral 164 nos dice que la fe es un acto personal, la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la fe de otros. Entonces, ahora sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión, y conocemos a Dios como en un espejo de una manera confusa e imperfecta.
luminosa por aquel en quien cree. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad, y la fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura, las experiencias del mal y del sufrimiento, pero de las injusticias y de la muerte. Parecen contradecir la buena nueva, pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Pero vemos personajes dentro de la historia de la salvación, testigos de la fe como Abraham, que creyó, esperando contra toda esperanza. La Virgen María, que en la peregrinación de la fe llega hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro. Y tantos otros testigos de la fe. También nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos toda lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a esclarecer esta palabra en nuestra vida. Que la Sagrada Familia de Nazaret los bendigan y me bendigan. No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Efesios 1:16. Paz y bien. Santo jueves para todos. Amén.